Hola, bienvenido nuevamente a un video sobre el tema del descubrimiento del átomo dentro del ámbito de la química. Así que te invito a darle like a este video y a suscribirte a mi canal. Así que comencemos. La idea del concepto del átomo se originó en la época de los griegos entre 480 y 350 a.C. y el principal representante del atomismo fue Demócrito. En ese entonces se consideraba que el átomo era una partícula sumamente pequeña, tanto que era imposible dividirlo en otras porciones más diminutas. Por ello se denominó átomo, que esta palabra significa indivisible. Sin embargo, esta idea no prosperó en aquella época y tuvo que transcurrir mucho tiempo después. Fue hasta después de Cristo cuando un químico de origen inglés llamado John Dalton utilizó el concepto del átomo para enunciar su llamada teoría atómica de la materia. Esto ocurrió entre 1803 y 1808. Aunque su teoría está formada por muchos postulados, estos son los principales. El primero de ellos nos dice que toda la materia está formada por átomos. Además, que las reacciones químicas son únicamente un reacomodo de los átomos, es decir, los átomos simplemente se van reacomodando para formar moléculas nuevas. Además, en los compuestos, los átomos se combinan en proporciones de números enteros y pequeños. Por ejemplo, en la molécula del agua H2O observamos que hay dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno, o sea, dos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Además, mientras los átomos sean del mismo elemento químico, estos átomos deben de ser iguales. Bien, estas son las ideas principales de la teoría atómica de Dalton. Sin embargo, él no describió de una manera detallada cómo sería un átomo, así que únicamente el modelo de Dalton se asocia con una esfera de distintos tamaños y de distintas masas para representar a los distintos elementos químicos. Bien, la idea del átomo fue muy difícil de aceptar dentro de la comunidad científica y aproximadamente 90 años después, entre 1896 y 1897, otro científico llamado Joseph John Thomson, JJ Thomson, comenzó a realizar experimentos para investigar la estructura del átomo y bueno, él fue el que descubrió a unas partículas mucho más pequeñas que el átomo de hidrógeno, sabiendo que el átomo de hidrógeno era el átomo más pequeño. Y bueno, consideró que estas partículas debían de formar parte del átomo. Y además, estas partículas tenían carga eléctrica negativa. Eso lo descubrió realizando unos experimentos con un tubo denominado tubo de rayos catódicos. Y bueno, Thomson les denominó estas partículas simplemente corpúsculos. Sin embargo, posteriormente, George Stoney le denominó a estas partículas electrones. Entonces, esto le permitió a Thomson proponer un modelo del átomo, así que él se imaginó al átomo así, como una esfera, un pan, que tenía carga eléctrica positiva, y dentro de este cuerpo encontramos unas partículas incrustadas con carga eléctrica negativa, como si fueran pasas incrustadas en un pastel, y debido a eso su modelo atómico recibió el sobrenombre del budín de pasas. Bueno, de esta manera Thomson pues ya explicaba el carácter neutro de la materia. Él decía que pues las partículas negativas debían de neutralizar a la carga positiva que formaba el cuerpo del átomo. Sin embargo, no fue posible determinar para Thomson cuál era la masa y la carga eléctrica de este corpúsculo, así que posteriormente Robert Andrews Millikan realizó un experimento utilizando un equipo como el que se observa aquí y utilizó gotas de aceite cargadas eléctricamente y esto le permitió determinar la carga eléctrica de un electrón. Ahora, dado que Thomson ya había calculado la relación entre la masa y la carga eléctrica del electrón, pues una vez que Millikan determina la carga eléctrica del electrón, es a su vez posible calcular
la masa de un electrón. Entonces ya se estaba avanzando en el conocimiento de la estructura atómica, sobre todo en partículas subatómicas como lo es el electrón. En 1911, Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos utilizando al uranio, un material radiactivo, para producir partículas alfa, las cuales tienen carga eléctrica positiva. Y estas partículas las utilizó para bombardear láminas de distintos materiales, entre ellos el oro, observando que la mayoría de estas partículas atravesaban la lámina de oro sin sufrir ninguna desviación. Sin embargo, había unas pocas que rebotaban y se desviaban considerablemente. Entonces, para explicar este comportamiento, a Rutherford se le ocurrió que los átomos debían de estar formados por un núcleo, el cual era sumamente pequeño y que tenía carga eléctrica positiva, mientras que los electrones debían de moverse alrededor de este núcleo, pero estar muy alejados del núcleo, de tal manera que en un átomo, pues la mayor parte era espacio vacío. Esa era la razón por la cual las partículas positivas pues podrían utilizar esos espacios para poder atravesar los átomos de la lámina de oro sin desviarse. Sin embargo, algunas pocas partículas alfa con carga positiva debían de acercarse mucho al núcleo de los átomos, los cuales también tenían carga eléctrica positiva, y debido a ello se generaba una fuerza de repulsión. Por ello las partículas alfa rebotaban y eran desviadas considerablemente. Entonces, pues Rutherford propone que el átomo está formado por un núcleo con carga positiva sumamente pequeño y que los electrones se mueven alrededor y forman en su mayor parte un espacio vacío. En 1913, Niels Bohr propone un modelo atómico conocido como sistema planetario en miniatura. En su modelo atómico mantiene la idea de la existencia del núcleo del átomo, pero aquí ya se están considerando a los protones con carga eléctrica positiva como los constituyentes del núcleo del átomo. Y además se le atribuye el descubrimiento de los protones a Ernest Rutherford. Sin embargo, Niels Bohr propone en este caso la existencia de niveles de energía que funcionan como órbitas circulares alrededor del núcleo en el cual se pueden mover los electrones. Y además, en cada nivel de energía solo puede existir un número máximo de electrones. También Niels Bohr propone que un electrón puede saltar de un nivel de energía menor a un nivel de energía mayor, esto siempre y cuando el electrón absorba energía en forma de luz, en forma de fotones, y que también es posible el proceso contrario, es decir, un electrón que está en un nivel de energía mayor puede saltar a un nivel de energía menor, pero para lograr esto el electrón tiene que emitir energía en forma de fotones para deshacerse de la energía que tiene en exceso y llegar a un nivel de energía menor. Este fue el primer modelo matemático del átomo y que, bueno, explicaba perfectamente los fenómenos que se observaban con el átomo de hidrógeno. Sin embargo, fallaba para describir fenómenos o predecir fenómenos en átomos que tenían un número de electrones mayor. Arnold Sommerfeld en 1919, tratando de ajustar mejor el modelo de Bohr a lo que se observaba en los experimentos, pues propuso la existencia de órbitas o niveles de energía, pero con forma elíptica, y que además el núcleo del átomo no necesariamente estaba exactamente en el centro. Entonces esto pues permitió explicar algunos fenómenos. Sin embargo, todavía no se ajustaba exactamente, entonces fue necesaria la teoría cuántica de Max Planck, que propuso originalmente en 1900 para que se propusiera un nuevo modelo atómico que se ajustara mejor a lo que se observaba en la realidad. Así llegamos al modelo cuántico del átomo, también conocido como modelo actual, en donde pues uno de los principales científicos que contribuyó al establecimiento de esta teoría fue Erwin Schrödinger. Él, con su famosa ecuación, pues pudo calcular
los llamados subniveles de energía, pero también orbitales por los cuales se mueven los electrones. Y bueno, lo que observamos aquí son algunos de estos subniveles de energía, los cuales están representados como subnivel P, el cual puede acomodar en total 6 electrones, pero además este subnivel P está formado por 3 orbitales con estas 3 orientaciones diferentes. Entonces, más adelante retomaremos el modelo cuántico y veremos que este modelo se ajusta mucho mejor a las predicciones de los fenómenos que se observan en la realidad. Aquí también una aclaración, el caso de James Chadwick. James Chadwick en 1932 descubrió al neutrón. En la actualidad se considera todavía el modelo atómico de Bohr para comprender muchos de los conceptos relacionados con la estructura del átomo. Y dentro del modelo de Bohr en la actualidad se considera también a los neutrones formando parte del núcleo del átomo. Entonces, la aclaración va en el sentido de que muchos libros de texto en la actualidad manejan al núcleo del átomo formado por protones y neutrones y como parte del modelo atómico de Bohr. Pero originalmente Bohr no conoció a los neutrones se incorporaron después. Y entonces aún manejamos el modelo atómico de Bohr para comprender conceptos como el de número atómico, número de masa, isótopos que veremos más adelante, pero este modelo pues no describe exactamente todo lo que se observa en la realidad en los fenómenos relacionados con la estructura atómica, sino que el modelo que se utiliza actualmente es el modelo cuántico o modelo actual. Bien, espero que toda esta explicación te haya servido. Es un breve resumen acerca de la historia de cómo se desarrollaron las investigaciones para conocer la estructura del átomo. Sin embargo, en otros videos veremos con más detalle el modelo de Bohr, el modelo cuántico y su configuración electrónica.